Bendecidos tengan ustedes muy buenos días en esta mañana. Les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias a Dios por estar otra vez más con ustedes y darle gracias a Dios también por permitirnos estar compartiendo al mismo tiempo esta palabra aquí todos los días. Siempre esa es mi meta. Mi meta es aprovechar bien la tecnología, el internet que está ahora en día. Y a nosotros, por ejemplo, anteriormente cuando yo mandaba un mensaje en radio, solo llegaba hasta ciertos lugares y aquí en la provincia nomás. O también en televisión la misma cosa, y además de eso que era carísimo. Ahora mire, aprovechamos el internet, las redes sociales y llegamos al planeta entero. Porque yo tengo solicitudes desde el África, de Europa, de Asia, hasta de Oceanía. He tenido solicitudes. Países también como el Japón, como la India, la China, el Tíbet, Mongolia. Todos esos lugares, fíjese, tan lejos. Lo mismo Etiopía, Nueva Guinea, Filipinas, Egipto, etcétera, etcétera. De todos los lugares tengo solicitudes. Y es que ellos, sobre todo en África, ellos estaban esperando la venida de Enoch. Pero como Enoch ya viene, pero él ha venido acá en Sudamérica, porque Sudamérica también lo necesita. Y viene en el Ecuador. Por eso las primeras convulsiones que hubieron ahora en este año, en octubre, comenzó en Ecuador, de ahí se fue a Chile, de ahí a Argentina, de ahí a Bolivia, y ahora actualmente como está pasando en Colombia, y en todos los países han habido muertos. Entonces eso es porque, se necesita esa sabiduría, ese entendimiento. Cristo también habló en el pasado que se va a levantar la reina del sur, y eso es, bendecidos, eso es, hermanos. Quiero compartir en esta mañana una palabra que dice el apóstol Pablo a los Efesios, libro de los Efesios, en el capítulo 5, desde el verso 14 en adelante, dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. O sea, fíjese aquí en el primer término dice: levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice la palabra de Dios también en otro lugar que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó con mano fuerte y con brazo extendido, porque figúrense que cuando ellos iban en el desierto y ya llegaron al Mar Rojo, el ejército de Faraón se había preparado y Faraón los envió atrás de ellos porque quería que se regresen, porque ellos estaban como esclavos en Egipto. Entonces Faraón no le convenía que se venga el pueblo de Israel, y Dios los sacó, y cuando ya los iban a alcanzar, Moisés ya vio que venía el pueblo atrás, vio la polvadera, porque en ese tiempo era con carros tirados por caballos. Y entonces Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Golpea las aguas. Y cuando golpeó las aguas, el mar se abrió para que el pueblo de Israel pase en seco. Y lo pasó,
imagínense todos, y eran más de 600,000 personas, porque y salía Israel con todo lo que tenía, con caballos, con ganado, con ovejas, con todo lo que ellos, dijo Dios, no les dejen nada. Además de eso, dice que las hebreas los israelitas hallaron buena modalidad en el pueblo de Egipto, y dice que ellos les dieron, todavía sacaban sus collares de oro, sus aretes les daban para que ellos traigan, así como en agradecimiento, porque hallaron gracia ante los egipcios, porque siempre el pueblo de Israel ha sido un pueblo inteligente. Entonces, cuando ya pasó el Mar Rojo y ya venía el ejército del faraón, nuevamente Moisés golpeó las aguas y se unieron, y ahí se ahogó el ejército del faraón. Pero el pueblo de Israel quedó libre, y después comenzó a seguir en el desierto. Pero Dios lo llevó en lugar de llevarlos recto a donde era la tierra prometida, los envió por el lado derecho, por el monte Sinaí, por todos esos lugares. Y la Biblia dice que la roca que los seguía era Cristo. O sea, Cristo en ese entonces ya estaba. Y es por eso que ahorita el apóstol Pablo dice: levántate tú que duermes, despiértate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En otras palabras, digamos, nosotros estamos hablando de Jesucristo. Yo le hablaba un día a un hermano mío de la doctrina, pero de la doctrina de la gracia, de la que habló el apóstol Pablo, y le contaba que un día llegaron un poco de gente con paraguas, con portafolios, llegaron siquiera por no decirle más de unas 10 personas, y eran los testigos de Jehová, y me dijeron: queremos hablar con usted, don Nelson. Ya, bueno, pasaron acá adentro y lo trajeron al anciano, que ellos dicen de Quito, según ellos el más preparado. Igual yo, como sabio, yo lo dejé que hablen, lo dejé que él era el que hablaba. Y cuando ya terminaron, y cuando ya se iban a ir, yo le hice una pregunta y le dije: ¿usted sabe que hay 2 evangelios? Y me dijo: no, solo hay un evangelio. ¿Y cuál? Le digo: dice el evangelio de Jesucristo. Le dije yo: no, hay 2 evangelios. ¿Y a dónde está? Muéstreme en la escritura. Le dije: lea Gálatas 2:7. Y él mismo abrió su Biblia y leyó y dijo: a Pedro le fue dado el evangelio de la circuncisión, como a mí, Pablo, me fue encomendado el evangelio de la incircuncisión. Un momento, le dije: ¿cuántos evangelios hay ahí? 2. ¿Y cuál es el que usted sigue? Se quedó pensando, no me dijo nada. Y ahí yo comencé a hablarle de que yo sigo el evangelio del apóstol Pablo, porque él es escogido para nosotros, los gentiles. El evangelio de la incircuncisión, el evangelio de la gracia. Por eso es lo que el apóstol Pablo hace referencia: por gracia de Dios somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque Santiago, Pedro y Juan, ellos lo odiaban a Pablo, ellos eran acérrimos enemigos del apóstol Pablo. Y por eso Santiago decía: la fe sin obras es muerta. Se refería a las obras de la ley. Y así, y Juan lo trataba al apóstol Pablo como el anticristo. Y Pedro también dice la escritura que Pablo lo exhortó duramente porque era de judaizar. ¿Y qué es judaizar? Ahora nosotros estamos viendo lo que están haciendo en el mundo. La mayoría de iglesias evangélicas, ellos están judaizando. Ellos no están predicando el evangelio de la gracia. Ellos mezclan el evangelio entre judaizar y el evangelio de la gracia, porque también cogen bastante las cartas del apóstol Pablo.
pero lo mezclan con las cartas de Pedro, de Santiago, de Juan, el Apocalipsis. Lo mezclan pensando ellos que todos los apóstoles eran iguales, y no es así. Nunca van a pensar ustedes que los apóstoles fueron iguales con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es escogido para nosotros. Él es enviado para nosotros los gentiles. Y él trae el evangelio de la gracia. Es por eso que el apóstol Pablo dice: no le digas bienvenido a cualquiera que no traiga mi evangelio. Gálatas 1:7 en adelante. Cualquiera que no traiga este evangelio. ¿Cuál evangelio? El de Pablo, no el de Pedro. No le digas bienvenido, puede ser un ángel del cielo. Por eso es lo que él dice allí: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate tú que duermes. ¿Duermes en qué? En la religión, en la esclavitud de las religiones, porque la esclavitud de las religiones han creído, hay muchísima gente, hay millones de gente evangélica, cristianos, pero están durmiendo en la esclavitud de la religión, durmiendo en el evangelio mezclado entre ley y gracia, y ahí le meten tanta cosa, le meten rudimentos, y eso también están bajo el judaísmo, el que nosotros no debemos de estarlo hablando ahora. ¿Y por qué cometieron ese error? Porque son iglesias que han comenzado muchos años atrás, donde tienen la mayoría. Yo ayer les decía en un mensaje que un bendecido me decía a mí: oh, dice, tú estás solo. Nosotros tenemos, mira la cantidad de membresía que hay. Me hablaba de los testigos de Jehová. Sí, le dije yo, pero yo voy a ser como David y Goliat. David, él era chiquito, él estaba solo por allá en el campo, pastoreando las ovejas, pastoreando el ganado, pero Dios lo escogió a él para traer, y él iba a ser el ungido por Samuel. Él iba a ser el ungido, y con esa unción, con ese poder y esa fuerza que Dios nos da, él pudo vencer a Goliat y a su ejército. Y así mismo está pasando, porque un buen día él me hablaba del anciano que era sin tacha, de buena moral, de buenos modales. Dice, y mira vos, él me comparaba a mí con el otro, porque yo le hablaba de que yo predico el evangelio de la gracia, y que para nosotros ya no hay pecado, porque la escritura dice en Romanos 5:13 que Dios al gentil no lo inculpa de pecado. ¿Por qué dice no lo inculpa de pecado? Porque Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados. En 2 de Corintios también 5:18 dice lo mismo: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el evangelio de la reconciliación. Entonces ellos no han tomado en cuenta esto, porque para ellos todo es pecado, para ellos toda cosa es pecado. Por eso dicen: no toques esto, no te pongas esto, no manejes, lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses. Porque Dios dice que nosotros ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿qué tenemos que hacer? Pero yo con eso no estoy aprobando también que hay que andar en el pecado. No, hay siempre tener una vida ordenada, controlar nuestra forma de vivir, hasta nuestra forma de hablar. Nuestras palabras tienen que ser de provecho, todo tiene que ser para bien, todo lo que hablamos para bien. Por eso el apóstol Pablo dice: cerca de ti está tu palabra, en tu boca y en tu corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si nosotros pronunciamos lo bueno, hablamos lo bueno, pronosticamos lo bueno, profetizamos lo bueno, eso va a acontecer. Hoy es el mejor día de mi vida. Me declaro sano de la cabeza a los pies. Estoy completo en ti, Señor. Con Jesucristo dentro de mí no me falta nada. Con Jesucristo dentro de mí ninguna enfermedad me pega.
Con Jesucristo soy más que vencedor. Reactivo la vida de Cristo en mi cuerpo mortal. Por eso dice, ahí te alumbrará Cristo. Hay gente que duerme todavía en el sueño espiritual, no ha despertado. Tenemos que despertar, hermanos, para que Cristo comience a morar en nosotros, y está Él en nuestras mentes. Usted se comienza a dar cuenta que comienza a vivir esa vida con Cristo. Levántate tú de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando el apóstol Pablo dice duermes, se refiere a dormir en el sueño espiritual, porque la vida material, la vida física, uno tiene que comer, beber y dormir también. El apóstol Pablo no está hablando del dormir físicamente cuando el cuerpo está cansado, está hablando del dormir espiritual, que nosotros tenemos que levantarnos, porque nuestra vida no es solo para esta vida terrenal. Por eso dice el apóstol Pablo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas ejercítate en la piedad, porque si nos ejercitamos en la piedad, eso es para la vida venidera, dice. O sea, hay otra vida después de esta vida. No crean que solamente es esta vida. Cuando Cristo dijo, todo pecado le será perdonado al hombre, el que blasfemare contra el Padre, contra el Hijo, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en esta vida, ni en la otra. Sabemos, hermanos, que hay otra vida. Y yo le añado, hay muchas vidas. Por eso Cristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los fariseos, los saduceos, cogían piedras para arrojarlo, porque ellos no entendían. Y cuando él les decía, yo dije, vosotros dioses sois, y dice Cristo que les preguntaba, ¿y por qué obra me apedrean? Entonces ellos le dijeron, por una mala obra no te apedreamos, sino que tú siendo hombre te haces Dios. Cuando la Escritura dice que nosotros somos dioses. Salmos 82, verso 1 dice que Dios está en la reunión de los dioses, y el verso 6 dice, vosotros sois dioses. Y cuando vino Cristo, Él lo recalcó y dijo, yo dije, vosotros sois dioses, porque era Dios mismo hablando a través del cuerpo de Jesucristo. Y dice que los fariseos cogieron piedras para arrojarle, y él salió por en medio de ellos y se fue, y no lo vieron, porque Dios es Dios. Él cuando quiere que nadie lo vea, no lo puede pasar por en medio de ellos, y nadie lo vio. Dice que se admiraban por la doctrina de Jesucristo y por la forma en que hablaba, y reprendía a los demonios como quien tiene autoridad. Claro, era el Hijo de Dios, pues. En otras palabras, era Dios mismo. Quiero seguir leyendo acá para ver el texto y el contexto de lo que dice el apóstol Pablo. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Proverbio dice que hay días buenos y hay días malos. Esto se refiere en cuanto a cómo nosotros trabajamos, o en el comercio, o en cualquier cosa. Ustedes se han dado cuenta que hay días que son, en verdad, son malos, pero no todos los días son malos. Hay días son buenos. Digamos, yo me refiero en la virtud, en las oportunidades que también Dios le da al hombre, porque Dios dice que le da una oportunidad al hombre para que el hombre pueda trabajar, que no se queje en la vida. A todos Dios nos da esa oportunidad de poder hacer algo, de poder prosperar, de poder trabajar, de poder hacer lo que, porque dice que Dios hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Dios, Él no nos ha llamado a nosotros y no nos ha escogido a nosotros para ser pobres.
para andar mendigando un pan por ahí, no. Dios nos llamó a nosotros para ser ricos en la fe y en la gracia de Dios. El salmista David dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, cuando usted llega a conocer a Dios, porque yo he visto hay gente que siempre pasa quejándose o siempre trata de ir a pedirle a alguien que le dé, y no es así. Más bien la palabra dice: más bien aventurado es dar que recibir. No piense solo en que le van a dar, sino dice que el que sembró escasamente segará, mas el que siembra en abundancia Dios le va a dar. En Cantares dice: echa el pan sobre las aguas y con el tiempo lo recogerás. Pero cuando habla la palabra así sobre las aguas, no se refiere a las aguas, sino a la gente. Como que se le dice: dale de comer, o bríndale, o ayúdale, que con el tiempo lo vas a recoger. Un favor que usted hace al prójimo, al vecino, a su amigo, usted con el tiempo lo va a recoger. Porque Dios es justo. Él está viendo lo que tú haces y Él te va a recompensar. Cuando Cristo enseñó sobre la oración, Él dice: antes que tú lo pidas, Dios ya sabe la necesidad que tienes. Entonces, por eso casi en la oración de mía no es: Dios, dame esto, dame esto, dame. No, Dios ya nos dio. La virtud está en nosotros. Saquemos de nosotros mismos ese tesoro que Dios nos dio a nosotros. Figúrense cuando nos dio el Espíritu Santo, que son las arras, que es el sello, que es el poder de Dios, es una parte de Dios mismo. Entonces, ¿qué más pedimos? Porque Dios ya nos dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué dio? Dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando vino Cristo, Él dijo muchas cosas. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz, la lámpara y la luz de la tierra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y ahora vive, el resucitado, Jesucristo con nosotros. Él es todo, Él es el gran yo soy. Por eso mire, cuando Moisés fue llamado para ser enviado a Egipto, al faraón, ¿y quién más como Moisés estaba preparado para ir a Egipto a hablar con el faraón? Era Moisés mismo, porque Moisés desde su niñez se creó en Egipto, al pie del faraón, al pie de la hija del faraón, en las mejores escuelas de Egipto. Pero después salió y estuvo en el desierto, y ahí tuvo el llamado de Dios. Y Moisés le dijo: bueno, y si yo voy al faraón, ¿qué nombre les digo? Dios no le dio un nombre. Él le dijo: yo soy el que soy. Nada más, no le dijo. Le dio la YHWH o la JHWH, que quiere decir Jesucristo, hombre. Pero él en ese tiempo no se declaró como Jesucristo. Por eso yo comencé diciéndole que el que lo seguía al pueblo de Israel era Cristo mismo. Y la gente no se dio cuenta. Fue Jesucristo. No sé si lo tengo por aquí a mano, pero yo voy a leerlo. Está en Corintios, para que vean que yo no les miento. Dice que la roca que lo seguía era Jesucristo mismo. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahí está hablando. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Lo mismo que dice allá: levántate de los muertos, o levántate que tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Cristo no ha pasado. Eso es lo que yo le quería contar a Hernández, donde un hermano me decía, cuando yo le hablaba de que un pastor evangélico les enseñaba de doctrina a los bendecidos, pero él cogía partes del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, y yo le dije: eso no es, ahí está mezclando entre Pedro y Pablo, porque nosotros no seguimos el evangelio de Pedro, es decir, el de la circuncisión. Nosotros seguimos el evangelio de Pablo, el de la incircuncisión, el evangelio de la gracia. Y este hermano se me enojó y dijo: no, es que nosotros estamos hablando del evangelio de Jesucristo. No, si para nosotros Cristo no ha pasado, Él sigue siendo el mismo, de ayer y de hoy y de siempre, porque aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios que te alumbrará Cristo, dice. El que nos alumbra a nosotros es Cristo, y nos sigue diciendo todavía, y dice: no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo habla a los corintios en el capítulo 12, dice que los dones que Dios nos dio a nosotros son obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando aquí el apóstol Pablo dice más bien ser llenos del Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Hablando, dice, entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, y hablando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre estamos dándole gracias a Dios por todo. Yo cuando comienzo a alabar, por eso te alabo, Señor, por eso te glorifico. Tu alabanza estará de continuo en mi boca, día y noche te alabaré. Cantaré salmos a tu nombre, cantaré himnos, cánticos espirituales, en medio de grande congregación te alabaré. Saltaré como becerro de la manada, brincaré, danzaré en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Lléname de tu presencia. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Donde yo llego causo impresión. Si hay enfermos se sanan, si hay gente con fiebre se sanan, si hay mujeres con descenso, con flujo, se sanan. Al hablar conmigo se sanan, al tocarme se sanan, porque, hermanos, lo que nosotros andamos y lo que nosotros hacemos es que Jesucristo está con nosotros. Y las obras que nos pasan, los milagros, los dones, las sanidades, es porque Cristo anda con nosotros y Él se glorifica en nosotros. Por eso yo digo: glorifícame tú, Padre, al lado tuyo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Glorifícame con aquella gloria que tuviste desde antes de que el mundo fuese. Santifícame en tu palabra es verdad, Señor. Hazme ser uno, como tú en mí y yo en ti. Las palabras que yo las hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Figúrense bendecidos. O sea, estas palabras tienen que estar acá en nosotros, para que Jesucristo se manifieste en el momento preciso. Yo he visto, hermanos, por eso yo les he dicho siempre, yo he visto sanidades, yo he visto milagros, yo he visto obras buenas que han pasado en mi vida, y esas son las que me mantienen así vivo. Esas son las que me mantienen así con ese espíritu. Siempre, mejor dicho, en otras palabras, hemos despertado de este mundo malo, de este mundo de las religiones falsas, del falso cristianismo, que solo piensa en la religión, que solo ahí está con el aleluya y con todo, pero no ha despertado. Eso yo les dije un día: nosotros ya no decimos aleluya, nosotros decimos Abba Padre, porque Cristo nos está enseñando estas cosas.
Ya no le decimos al hermano que Dios le bendiga, hermano, porque el hermano ya está bendecido con toda bendición en lugares celestiales. Entonces, esta es la palabra que yo les he traído en esta mañana. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, bendecidos.